Chapingo se cerró cuando la revolución y se cierra la escuela de San Jacinto, a buscar escuela de agricultura y veterinaria, se va a veterinaria a la UNAM y Chapingo se va a Texcoco, a la hacienda de Chapingo, y reabre sus puertas en 1923, cuando se crea la primera Liga de Comunidades Agrarias en Veracruz. Se reabre la escuela en la hacienda de Chapingo, pero ya es Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, que dependía de la Secretaría de Agricultura. Esa escuela se reabre de Chapingo, estuvo cerrada la revolución, y se reabre porque Marte R. Gómez, Luis L. León y una serie de los grandes que habían salido de San Jacinto van y se apoyan en un agrónomo de Juárez, Jesús M. Garza. Ellos mismos le piden a Jesús M. Garza, Marte R. Gómez, Luis L. León, de aquí de Chihuahua. A mí me lo platicó Luis L. León. Hace 50 años él era senador por Chihuahua y yo era diputado federal, hace 50 años. Y nos juntábamos en las comisiones unidas del Senado y de la Cámara de Diputados, y le decía yo al ingeniero Luis L. León una pregunta que le hice: oiga, maestro, si usted como agrónomo fue el secretario de Agricultura y Fomento más leal que tuvo el presidente Calles, y se fue con él en el exilio, fue el único que se fue, un agrónomo, usted se fue al exilio cuando se va exiliado Calles a California, pero antes ustedes, cuando matan a Obregón el 26, el 24, entra Emilio Portes Gil a sustituir a la muerte de Obregón, pero Calles, que era el máximo, Calles es el mexicano que más veces ha sido secretario de Estado en la historia de las instituciones de México, porque fue secretario con su paisano Adolfo de la Huerta en el 19, fue secretario con su paisano Álvaro Obregón, fue el secretario de Gobernación con Álvaro Obregón, luego fue presidente de la República, y luego cuando termina Calles entre Emilio Portes Gil, Tamaulipeco, y es secretario de Estado, y luego termina Emilio Portes Gil y entra enseguida Abelardo de Rodríguez de Sonora también, y lo hace secretario. Es cuando dice el maximato, y muchos hablan tremendamente del maximato, pero yo quiero, y es la pregunta que yo hago muchas en las pláticas que doy, digo, ¿cómo querían que 10 años de sangrarse el país, 1 millón de muertos, pudiera cambiarse allá el periodo de los 4 años, los presidentes de la República? En 4 años era insuficiente cambiar la sangre de 1 millón de mexicanos en instituciones. Qué bueno que hubo el maximato. ¿Por qué? Porque son presidente de la República 4 años y luego otros 6 años que estuvo en los gabinetes hasta Abelardo de Rodríguez. Solo así se pudo cambiar la sangre de 1 millón de mexicanos en instituciones, y empiezan a nacer la Comisión Nacional de Irrigación, la Comisión Nacional Agraria, que empieza con la ley de Venustiano Carranza del 16, y algunos agrónomos fueron primeros de las comisiones estatales agrarias, entre ellos un agrónomo de la primera generación que fue gobernador de Chihuahua, Gustavo L. Talamantes, fue uno de los presidentes de las comisiones estatales agrarias, que luego se convierte en la comisión de la reforma agraria, antes de ser secretaría, que manejó el Tata Aguirre Palancares, Asuntos Agrarios y Colonización, que debe entrar a la nueva Secretaría de la Reforma, y ahora se llama SEDAT. Pero es extraordinario porque allí agrónomos de Juárez participaban. Porque cuando entra allá y produce, se trae el Francisco agrónomo, se trae de Mississippi semillas mejoradas de algodón y siembra todas las márgenes del río Nazas
siembra allí, y don Evaristo decía, ¿y ahora qué hago con tanta producción? Entonces se va don Evaristo con Gustavo Amadero a Jalisco con los Rincón Gallardo, los hacendados Rincón Gallardo, que tenían la fábrica de textiles La Victoria en Lagos de Moreno, y le compran la mitad de las acciones de la fábrica La Victoria. Entonces ya había ferrocarril, aunque el ferrocarril era como ahora de los gringos. Entonces ya salía el ferrocarril de Juárez hasta México y pasaba por Lagos de Moreno. Aquí en La Laguna, en Gómez Palacio, Ricardo, que tú estuviste por allá en el banco, en Gómez Palacio y en toda esa zona, se cosechaba el algodón de los maderos, se subía en leña al tren de que iba a México y se bajaba en Lagos de Moreno, en la estación. Frente estaba la fábrica La Victoria de mezclillas que eran de Rincón Gallardo. Y don Evaristo agarraba las prendas que se fabricaban ahí y las vendía en el Caribe y en Centroamérica. Y allí se fue Gustavo Amadero, de gerente en 9 años. Gustavo Amadero fue gerente en Lagos y se compenetró en Lagos y fue regidor. Yo les hice un homenaje hace unos 10 años a él, porque fueron regidores del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Gustavo Amadero y el escritor que se vino a la Revolución con Villa, el escritor que ya se me va el avión a los 90 años, el escritor donde está la CNC, ¿cómo se llama esa calle en México? ¿Dónde está la CNC actualmente? Bueno, este escritor es regidor junto con Gustavo Amadero, están en el mismo ayuntamiento en 1901 y 1902. Y Gustavo Amadero son regidores allí en Lagos de Moreno. Son mis vecinos, porque pues yo tengo 50 años de cultivar maíz en Lagos de Moreno, la parcela Tornazón que me heredó la familia, la hacienda de la Merced. Allí he sido yo productor durante muchos años. Entonces, allí vecino era la fábrica de La Victoria, que está donde está la primera fábrica de la Nestlé en Lagos de Moreno. Pero, ¿a dónde quiero llegar yo? Les hice el homenaje a los Madero, junté a todos los Maderos de esa época. Estaba una hermana una hija de Emilio Madero, representante del gobierno de Calderón en París, una que había sido de Ciudad Victoria, presidenta del PAN en Ciudad Victoria. Entonces junté a todos los Maderos de un lado y de otro y le hice un homenaje a Gustavo Madero y a Mariano Azuela. Y le pedí al presidente municipal que se declarara una sesión solemne para distinguir a los dos regidores cuando cumplieron 100, en 1902, cuando cumplieron 100 años, el 10 se habían cumplido 100 años de la Revolución. Pero quiero decirles con esto, que todo va acompasado, la educación agrícola, con la producción. La época que mejor hemos tenido nosotros en México de ser autosuficientes fue cuando estuvo un agrónomo de Juárez, de secretario de Agricultura, don Julián Rodríguez Adán. Vean ustedes producciones, vean lo que se exportaba, vean lo que tenía la producción de maíz, porque se atendía también a la pequeña propiedad y al ejido. Ahorita, nada más en mi zona de Lagos, de San Luis, de Aguascalientes, tenemos 86,000 parcelas abandonadas por la migración, cuyos viejitos, sin agravieres, cuyos viejitos viven nada más de programas de asistencia social, que es del gobierno, los Procampos, sí, pero que no incentivan la producción y la productividad. Viven nada más para que no haya estallido social. Y ahora esas parcelas están abandonadas con mucha cultura, con mucho conocimiento de los viejitos, pero sus hijos y sus nietos están en Canadá, tarjetas verdes, están en el
Pero yo quiero decirles que en la mejor época que fuimos autosuficientes fue cuando estuvo un agrónomo de Juárez, Julián Rodríguez Adame. Vean ustedes datos estadísticos. Después, ahorita mismo, estamos importando el maíz del Mississippi para comer. Ese maíz viene con aflatoxinas. Ese maíz tiene años de estar almacenado en las zonas húmedas del río Mississippi y nos comemos todos nosotros porque alguien aconsejó a un presidente de la República que era más barato comprar el maíz baratísimo en el Mississippi que mejor se subsidiara a los campesinos en las parcelas que darles a ser productivo. Yo lo tengo escrito. Hay un secretario de Estado que es el único que la CNC le ha aplaudido, aunque sea de otro partido. Y nos consta en los 6 de enero, cuando Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria, representaba al presidente en la conmemoración de la ley agraria.